Pero vamos a orar primero porque el libro es de Dios, su palabra es perfecta y Él debe ser quien nos guíe en todo esto. Amado Señor Jesús, gracias te damos por la oportunidad que nos das en esta noche, en esta tarde noche. Gracias por la oportunidad de estar delante de ti. Gracias por tu palabra. Gracias por nuestra mente, nuestra inteligencia, nuestra capacidad de entender y comprender, porque eso ha sido obra del Espíritu Santo y eres tú quien haces eso. Gracias. Gracias por todo lo que tenemos y gracias por todo lo que no tenemos y gracias por todo aquello que tú nos das. Danos la sabiduría y el entendimiento para poner en práctica tu verdad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a ver entonces la parábola, el rico y Lázaro. Y es una parábola muy interesante y también es muy preocupante. La pregunta básica que les mencionaba al inicio es si es una parábola o no lo es. Si es una parábola, una ilustración o es una historia. Es probable que sea una parábola. A veces es un poco difícil comprender ciertos usos de las escrituras porque Jesús, los apóstoles, todos los autores de las escrituras usan su entorno social, su entorno cultural, del cual nosotros distamos mucho. Cristo Jesús, nuestro Señor, caminó en esta tierra hace más de 2000 años con una cultura distinta, una vestimenta diferente, una forma de hablar coloquial bastante alejada de nuestra comprensión. Todavía hay palabras de nuestro Señor Jesús que honestamente no ha habido nadie que la pueda comprender, han quedado fuera de una comprensión absoluta debido a la distancia del idioma, por la evolución del idioma, por la evolución de la cultura. Pero a veces no sabemos si Jesús habla en parábolas, como en este caso, o si habla en historia. Yo creo que es una historia. Y la razón del que creo que es una historia es porque las parábolas siempre empiezan, la lista de parábolas o la lista de ilustraciones en las escrituras siempre empiezan con la frase les refirió una parábola, o les dijo esta parábola, o les mencionó esta parábola. Entonces regularmente para cuando uno lee una parábola viene lo anterior indicando que es una parábola. En el caso del rico y Lázaro no tiene eso. Cuando usted comienza a leer la historia, es simplemente comienza con una afirmación y Jesucristo dice había un hombre. Y cuando él menciona eso, lo está haciendo de una manera específica. Eso es una de las cosas. La otra cosa que no es una parábola para mí es que en ninguna parábola se da el nombre de la persona con la cual se ilustra. Por ejemplo, el sembrador. Al sembrador en Mateo 13 el Señor dice el sembrador salió a sembrar, pero no le da el nombre al sembrador. También tenemos la parábola de los obreros y del hombre rico, del hacendado. Tenemos la parábola del esposo y la esposa. Tenemos muchas parábolas, pero ninguna menciona el nombre del personaje, porque son ilustraciones tomadas de la vida real. En este caso se menciona el nombre de Lázaro, que no es Lázaro del capítulo 11 de Juan. Este es otro Lázaro. Y este Lázaro que menciona Jesús acá da un nombre. La razón de dar un nombre significa que los oyentes conocían la historia y muy probablemente conocieran al personaje, conocieran quién era esa persona. Ustedes, bueno, aquí en Costa Rica decimos que todo pueblo tiene un personaje. Y regularmente el personaje que uno menciona que tiene el pueblo es una persona con alguna característica muy específica, alguna enfermedad o alguna situación difícil o algún estado emocional distorsionado. Siempre tenemos esa idea y usamos el nombre o el apodo de esa persona para referirnos a ciertas cosas o para referirnos a un recuerdo. Jesucristo utiliza esto y está mencionando a Lázaro. Lázaro es un mendigo, es un pobre, al parecer es una persona discapacitada, es un inválido, no tiene movimiento en sus piernas, está lleno de llagas, tiene una enfermedad
bastante severa. Entonces es una persona muy deprimente verla, ¿verdad? Entonces era alguien muy recordado y probablemente para mal, como también para compasión. Difícilmente un personaje recordado para que estuviera en un libro de historia. Entonces Jesucristo tomó esto como un ejemplo. Parece que es un personaje que probablemente él conoció de niño o de adolescente, y era un personaje bastante llamativo por su condición social y de salud que tenía. Ahora, si usted observa bien, en el capítulo 15, versículo 3 de Lucas, Jesucristo, cuando va a empezar a hablar, dice la frase: les propuso esta parábola, lo que les mencionaba anteriormente. En el capítulo 16, versículos del 1 al 13, si usted tiene la Biblia abierta, va a observar que Jesús continúa con la serie de parábolas, porque vienen los pequeños banderines, ¿verdad? Las conjugaciones y preposiciones y todo lo demás que incluye esto. Y él dice, y también les refirió, y también les dijo. Entonces viene una serie de parábolas. Sin embargo, cuando usted viene allí al capítulo 16 y va llegando ya a lo que es la parte de la parábola del rico y Lázaro, hay un lapso del 16 cuando termina con la parábola del mayordomo deshonesto. Hay una interrupción en su mensaje de parábolas por una respuesta dada a los fariseos avaros que se empezaron a burlar de él. Y él comienza a tener entonces una charla, y él les va a hablar sobre el adulterio, él les va a hablar sobre lo que es las riquezas, y de allí, ya él reprendiendo a los fariseos, es cuando Jesucristo comienza en este versículo 19, comienza hablando del rico y Lázaro. Entonces, por la forma en que está escrito y por la forma en que viene en el Evangelio de Lucas, aunque muchos dicen que es una parábola, realmente gramaticalmente y lingüísticamente dista de ser una parábola, porque no viene antecedida por una, sino que viene antecedida por una discusión, y él está refiriendo entonces a un personaje. Ahora, si es una parábola, realmente no afecta, porque las parábolas, todas sin cambio, son tomadas de hechos reales. El sembrador, la parábola del sembrador. Usted va al campo y ve a los sembradores, les llamamos agricultores. El mayordomo infiel, era algo que ellos vivían, era una realidad. O sea, Jesús no inventó parábolas, Jesús tomó de la vida real, de hechos reales, de experiencias vividas para usar la parábola. Entonces, si él usó esto como parábola, dijéramos que sí es una parábola. ¿De dónde lo tomó? Pues tuvo que haberlo hecho de un hecho real, auténtico, vivido y natural. Sin embargo, no, el Señor no va a inventar o decir cosas inventadas, porque en ningún lugar lo hace. Él siempre utiliza figuras reales y conocidas. La mujer que encontró la dracma, o bien la ciudad asentada sobre un monte, o bien la oveja perdida. No importa cuál parábola él utilizara, eran hechos reales que la gente podía relacionarse con eso. Eso es igual que yo usara ahorita una ilustración y mencionara que el chofer de bus iba a tal lado y comienzo a hacer toda una ilustración allí. Es algo que todos vivimos. Todos vemos choferes de bus, todos vemos buses en la calle, los usemos o no, y todos sabemos que es un chofer de bus. Entonces, no está usando una argumentación inventada, como que si yo dijera el marciano vino y habló, ya me estoy inventando un personaje, porque en Marte no hay personas. Entonces, esa invención no existe en Jesús. Y nuestro Señor viene a hablar de esta historia, y viene a proponer una historia bastante triste y bastante preocupante. O sea, es algo que usted y yo necesitamos entender como una realidad. Entonces, el rico y Lázaro no es meramente una parábola, aunque si usted quiere creer que es una parábola, no hay ningún problema, pero es una realidad, es un hecho real. Y vamos a ver varios aspectos que tiene
esta parábola? La primera pregunta que nos haríamos es: ¿quién era el hombre rico? Aquí hay un montón de ideas bastante populares y muy naturales que usted y yo vivimos, no importa la sociedad, no importa el país, no importa el lugar. Usted va a vivir esto. Usted conoce a alguien como este hombre rico. Yo conozco a muchos como este hombre rico, pero también conozco a muchos como Lázaro, y también conozco personas de entre el rico y Lázaro, el intermedio. Por allí estamos la mayoría, lo que llamamos clase media. Sin embargo, aquí podemos ver al hombre rico. ¿Quién era el hombre rico? La primera descripción que podemos ver en el verso 19 de Lucas es que el hombre rico, y voy a ponerles el pasaje, dice el texto: había un hombre rico. Por eso yo digo que es una historia, porque observen que el verbo o la acción que se da es que sí existió, o sea, había, ya no estaba, pero había. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Quiero tomar aquí unas palabras, las palabras que están en ese versículo, porque describen algo que vivimos nosotros en nuestra sociedad, y a nivel político se nota mucho, y a nivel de farándula también, a nivel de televisión también, y por qué no, también a nivel de iglesia. O sea, usted puede observar estas características que son exageradas. No estoy diciendo que es pecado hacerlo, pero en el caso del hombre rico es una comparativa con algo que él hacía en secreto, que lo vamos a ver pronto. Observe que dice el pasaje que el hombre rico se vestía. Ese verbo vestir, se vestía, en el griego se vestía a sí mismo. Es muy interesante que la frase se usara de esa manera. Él tenía el poder de vestirse a sí mismo, porque cuando usted lee el verso 20, Lázaro está echado a la puerta. Lázaro es una persona discapacitada, Lázaro es una persona muy enferma, una persona con mucho dolor, y obviamente al decir la palabra mendigo, era una persona con harapos, no tenía ropa, no tenía una ropa decente, y muy probablemente tenía mal olor, lo más probable, porque tenía una enfermedad cutánea muy fuerte, y habían infecciones que la Biblia le llama úlceras. La palabra úlcera tiene la idea de una herida abierta supurante, y es algo bastante impactante. Solo mencionarlo es impactante. Bueno, para mí lo es. Imaginar a una persona así. Y así estaba este hombre, el mendigo Lázaro. Pero la Biblia, Jesús en la narrativa, dice que este hombre podía vestirse a sí mismo. Es decir, era una persona saludable, era una persona con dinero, era una persona con salud, él no tenía ningún problema, y él no necesitaba que nadie le ayudara a vestirse. Él podía hacerlo todo el tiempo a sí mismo, que se vestía, tenía salud, tenía vigor, tenía ropa para hacerlo, era un hábito diario, él no necesitaba de nadie más. Como todos nosotros, por la gracia y misericordia de Dios, podemos hacerlo. Y esa característica tan pasada por alto, de que se vestía a sí mismo, es una de las primeras manifestaciones de la gracia de Dios para nosotros. El hecho que ese hombre rico se pudiera levantar y vestirse a sí mismo sin la ayuda de nadie, debería haberlo hecho agradecido, y sobre todo comprensivo, y a su vez poder tener la capacidad de entender el dolor de otro, porque él tiene una capacidad que otro no tenía, y él tenía esa capacidad de vestirse a sí mismo. Ahora, tenía otra característica, se menciona en ese pasaje: tenía ropas muy costosas. Estas ropas, dice la Biblia allí en Lucas, que eran púrpura, y tal vez en nuestra era el color púrpura no es muy llamativo y no lo utilizamos mucho, son de regiones y usos muy específicos,
y nosotros somos de ropas oscuras, claras, pero no tenemos ese tipo de colores. Habían 3 tipos de color púrpura. O sea, había un púrpura muy claro, había un púrpura intermedio y un púrpura muy fuerte, muy oscuro, que la Biblia le llama grana. También aparece con el mismo término. Este color púrpura que se usaba necesitaba de pescadores, y los pescadores tenían que ir a buscar un molusco que tenía un tinte, ¿verdad? Y al parecer algo como los pulpos o como los calamares, y buscaban a este molusco y tenían que atraparlo, sacar esa tinta y después sumergir la tela en esa tinta, y dependiendo la cantidad de moluscos que hayan atrapado, así era la fuerza del color. Y eso significaba mucho dinero, porque los moluscos viven en el fondo del mar, era muy difícil conseguirlos. Entonces, cuando la Biblia dice que él vestía de púrpura, está hablando de alguien que podía vestir de tal forma que los vestidos, la ropa que él usaba, eran tan exclusivas que no era posible que otra persona las tuviera. Por eso no tenemos que entender que no es lo mismo que vistamos bien una ropa que cualquier persona puede comprar si hace el esfuerzo. Estamos hablando de ropas que no es posible que personas de clase media o clase baja pudieran comprarlas. O sea, no pueden hacer eso. Son personas de muy alto nivel económico y de una sociedad muy alta. Esto era solo para los reyes y solamente para los muy ricos. Entonces, cuando Jesús dice que este hombre se vestía de púrpura, está hablando de uno de los vestidos más difíciles de encontrar y muy costosos, como sucede en los actores de cine, etcétera. Cosas de los presidentes y todo lo demás que usan vestidos sumamente costosos. Sé, porque he visto, se ve ahora en internet y usted lo puede encontrar, nosotros podemos ver que hay vestidos que superan los $2,000, $3,000, $5,000, $10,000, incluso hay vestidos de $25,000. Ya esos son ropas que los mortales no vamos a poder ver. Pero era algo interesante que Jesús hace esa comparativa. O sea, tiene este hombre y tras de eso usa lino. La palabra lino se refiere a una vestimenta que usaba solo los césares y los faraones en la época. Era muy costoso, era algo muy exclusivo, no era una prenda sencilla. ¿Por qué estoy enfatizando tanto esto en cuanto a la ropa? Porque hay 2 cosas que Jesús quiere demostrar en relación al rico y Lázaro. El rico tenía mucho dinero, pero estaba envanecido. Gastaba su dinero e invertía su dinero en lo que no valía. En la puerta de su casa había un hombre que el rico pudo haber sostenido con lo que costaba su vestido. Lo pudo haber sostenido toda su vida. Era un hombre que pudo haber ayudado al pobre de Lázaro y haberle dado todo lo que necesitaba. Pero ¿qué hizo el rico? Lo ignoraba. El rico no quería ayudar al pobre. Él solo se deleitaba en vestirse a sí mismo. Se había hecho egolátrico, se había hecho una persona solamente a sí misma. ¿Y saben qué es lo más triste o lo más angustioso de esto? Que él creía que estaba bien. Él creía que estaba haciendo las cosas bien y él sentía que todos los demás le merecían cierta pleitesía. ¿Por qué sabemos eso? Porque dice la Biblia que celebraba fiestas con gran esplendidez. La palabra esplendidez es brillante, suntuosa, lujosa. Y él hacía esas fiestas porque él creía que toda la gente llegaba a admirarlo. ¿Puede imaginar usted a Lázaro, donde llega toda la gente escogida de este hombre, gente tal vez de su mismo nivel, pasando a su alrededor mientras lo ignoraban? Y el pobre Lázaro deseaba comerse las migajas que caían de la mesa. Pero la Biblia dice que Lázaro deseaba comer las migajas porque no podía caminar. Lázaro era una persona discapacitada. Nosotros a veces tenemos la actitud del hombre rico.
a veces actuamos como el hombre rico y nos incluimos todos. Yo me incluyo. Estamos todos incluidos. ¿Cuántas veces una persona con necesidad que no me cae bien, yo sé que tiene necesidad y en lugar de ayudarle, he hecho las del hombre rico? Me enfoco mejor en hacer mis cosas y en dejar al pobre sin la ayuda. Solamente porque no me cayó bien, solamente porque me ofendió, solamente porque se ve muy feo, solamente porque no lo quiero ver. Prefiero ignorar la necesidad de otro. Y eso es lo que estaba haciendo el hombre rico. Y él creía que todas sus fiestas y él creía que todas sus actividades lo hacían popular y lo hacían aceptable. Sin embargo, no era así. Las fiestas que las hacía con mucha esplendidez. Hermanos, siempre se ha hablado en la Biblia acerca del corazón que no sabe y no entiende el regalo de la salvación. Y este hombre rico no entendía eso. Por eso Jesús dijo que es difícil que un rico entre al reino de los cielos. Porque los ricos no pueden ver más allá de sí mismos. Se hacen una cápsula donde están solo ellos. ¿Recuerda a Satanás? Usted recuerda Isaías 14 y recuerda Ezequiel, cuando se habla de Satanás. Se empezó a mirar tanto a sí mismo que olvidó a todos los demás. Y eso lo hizo pecar y lo hizo perder el lugar que tenía en el cielo. Muchos en esta vida, muchos ricos son así. La mayoría, si no el 99% de ellos, tienen ese corazón. Y cuando ayudan, tienen que hacer pompa de lo que ayudan, porque ellos necesitan que sea con gran esplendidez. Necesitan ser reconocidos, necesitan ser vistos, necesitan ser aplaudidos por otros. Y este hombre rico, eso era lo que hacía. Pero ¿quién era Lázaro? Versículos 20 y 21 de Lucas. Allí encontramos nosotros en este pasaje de Lucas 16, ¿quién era Lázaro? Vamos a ver quién era Lázaro. Dice el pasaje que había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Versículo 20. Había también un mendigo llamado Lázaro. Jesús no gastó el tiempo hablando del nombre del rico. Y le voy a decir por qué no mencionó el nombre del rico. Porque el rico no iba a ser recordado después de muerto. El rico no iba a estar en el cielo después de muerto. Y el rico no iba a disfrutar la gloria de Dios después de muerto. ¿Cuántos hombres muy ricos han muerto y nadie los recuerda? ¿Quiénes saben cómo era, cómo vivía y qué tan ostentoso era los ricos de hace 100 años? Tal vez hemos oído el nombre de ellos y tal vez lo utilizamos como una metáfora, como un ejemplo de riqueza, de prosperidad. Pero ¿quiénes eran ellos? No los recordamos. ¿Recuerda usted o sabe quién era Henry Ford, el que hizo los vehículos Ford? ¿O usted sabrá quién empezó Kellogg's? ¿Verdad que al hombre rico no lo recordamos? Porque no va a ser recordado. Por eso no tiene el nombre. Ellos creen que sí, y ellos creen que van a estar siempre en primer lugar, pero cuando ellos mueren, su memoria va a desaparecer. Pero Lázaro era un hombre creyente. Él amaba a Dios, pero era pobre. ¿Sabe por qué él hizo esto? ¿Por qué Jesucristo tomó este ejemplo? Porque muchas veces creemos que la riqueza es símbolo de bendición y la pobreza es símbolo de maldición. A veces creemos que una persona pobre es porque Dios no lo ama y está en juicio y castigo. Han oído a los falsos profetas. Costa Rica estamos llenos de ellos, hablando de las riquezas y diciendo que hay que ser rico, que esa es la bendición de Dios. Jesús está diciendo otra cosa aquí. Más bien la riqueza y enfocarse en ella evidencia que yo no tengo a Cristo en el corazón. Pero cuando yo tengo a Cristo, las riquezas que vienen no van a ser como la del hombre rico, las voy a usar para su gloria. Y observe que el mendigo, en este caso, es un creyente, y vamos a ver que es creyente,
Pero aquí él está pasando un momento muy duro en su vida. Él está echado, la palabra echar es tirado en el piso. Él está echado a la puerta. Era muy normal y era muy común. Si usted lee Hechos capítulo 3 versículo 2, recordará que en la puerta la hermosa de Jerusalén había un paralítico que estaba pidiendo limosna. Era uno igual que Lázaro. Y Pedro lo sanó. Era muy común que en las casas adineradas, porque las casas eran muy reconocidas, son reconocidas. Cualquier parte del mundo, cuando usted llega y ve una casa que el frente cubre más de 100 o 200 metros, usted sabe que el que vive allí no es pobre. Son casas muy grandes. Y así eran en aquel tiempo. Y sucede que este señor lo ponían al frente de allí porque pensaban que el hombre rico podría proveerle a este pobre lo que necesitaba. Pero él estaba a la puerta y estaba lleno de llagas, estaba enfermo. Imagino que tenía mucho dolor, entonces estaba quejándose constantemente. Era algo bastante deprimente y triste. Pero aún así, observe otra cosa de este hombre pobre. Ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Hay dos cosas que yo observo aquí. Primero, que era notable el hambre de este hombre. Era notable la necesidad, que él tenía ansias. Y esas ansias eran por las migajas que caían de la mesa. Él estaba a la puerta y cerca de la puerta el rico hacía las fiestas. Y allí se veía la mesa y cómo caían las migajas de pan y de comida en la mesa del rico. Esas migajas que usted y yo cuando caen en el piso o se las come el gato, las recogemos y las tiramos. Ese tipo de cosas, él deseaba comerlo porque tenía hambre, tenía necesidad. Entonces tenemos una persona desnutrida, enferma, una persona despreciada, socialmente inferior. Y dice que los perros venían y le lamían las llagas. Era una persona que no podía defenderse a sí mismo. Era una persona que estaba a merced de todo lo que pudiera pasar. Y él no tenía energía ni fuerza para defenderse. Y este hombre era visto por el rico y por todos los que llegaban, y nadie tenía compasión de él. Nadie. La parábola lo que quiere hablar y lo que Jesús nos quiere mencionar es que hay muchas personas como Lázaro que aman a Dios, que son salvos, pero que nadie los quiere ver. Eran personajes que son conocidos, pero personajes que no son recordados por la gente de este mundo. Pero Jesús recordaba el nombre de Lázaro. Y esto, hermanos, nos lleva, y hermanas, a pensar en lo que nosotros debemos hacer como hijos de Dios. No estoy diciendo que nosotros podamos o nos dediquemos a ser filantrópicos o nos hagamos altruistas, empecemos a buscar y ayudarle a la gente. No estoy diciendo precisamente eso. Lo que estoy diciendo es que cuando Dios le presenta a usted y a mí, nos presenta a nosotros la oportunidad de ayudar a alguien, no cerremos la mano. Cuando Dios presenta la oportunidad de colaborar, no cerremos la mano, porque nos va a pasar la del hombre rico. En el cielo no vamos a tener riquezas si somos salvos, pero si no lo somos, obviamente los ricos que hacen eso, él no era salvo, él iba a ir al infierno. La Biblia menciona muchas veces esta situación de un rico y de una persona que pasa situaciones difíciles y no hay una compatibilidad con ellos. Jesús mencionó al rico y Lázaro porque los fariseos creían que la riqueza era la evidencia de la bendición de Dios en sus vidas. Pero Jesús quería poner algo que para ellos era realmente despreciable. Y todavía para mucha gente en nuestros días es despreciable. Pensar que un mendigo enfermo, de mal olor, hambriento, despreciable, tirado en la calle, pueda heredar el reino de Dios, mientras que el que se veía tan elegante y se miraba tan sobresaliente se fue al infierno. Vea que cambian las posiciones. En esta vida el rico tenía todo
y Lázaro nada, era un mendigo. Pero en la otra, quien llegó a ser mendigo fue el rico, y Lázaro llegó a ser rico. El problema es que los ricos no creen que existe una vida más allá. Y a veces nosotros también como que olvidamos que al morir vamos a tener una vida más allá. Y tenemos que afrontar que sí hay una vida más allá. Y tenemos que verla. Y saben, la condición de Lázaro a veces es una condición también de muchos hijos de Dios. Y hay muchos hijos de Dios que viven de esta manera. Pero me recuerda el estado espiritual en que a veces caen los hijos de Dios. Lázaro era un hijo de Dios, pero Lázaro estaba en una condición bastante triste físicamente hablando. Pero ¿cuántos hijos de Dios, y quiero usarlo como alegoría, con el respeto del texto bíblico, de cómo a veces hay hijos de Dios que viven en tal miseria de su vida espiritual y viven tan mal? Hay un pasaje en Isaías capítulo 1, y quisiera que usted lo abra en su Biblia y lo pueda leer junto conmigo. En Isaías capítulo 1, versículos 4 al 6, el Señor va a describir al pueblo suyo y la condición espiritual en la que estaba. Dice el Señor: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás, se arrepintieron de seguir siendo hijos fieles de Dios. No quisieron seguir en los caminos del Señor. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. No tienen riqueza, están pobres espiritualmente. Eso es lo que está diciendo el Señor a su pueblo. Hermanos, nosotros como hijos de Dios, ¿qué tan ricos somos en el Señor? ¿O todavía estamos viendo a los ricos de este mundo como el ejemplo de lo que yo tengo que tener? ¿Qué tan ricos somos para con el Señor? El rico no era malo que tuviera riquezas. Las riquezas son un don de Dios y son una bendición de Dios. Lo malo no eran en sí las riquezas. Recuerdan 1 Timoteo 6:10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. La riqueza en sí no es mala, es simplemente un medio. El dinero es simplemente una forma de vivir. Yo necesito dinero, usted necesita dinero, cada ser humano necesita dinero, y si no hay dinero hay pobreza. El dinero en sí no es malo, pero cuando yo amo más el dinero que la necesidad de una persona, yo estoy mal. Y si yo tengo la oportunidad de ayudar y no lo hago, yo estoy mal. Es lo que le sucede a los ricos. Los ricos de este mundo son egoístas. Los ricos de este mundo no ayudan. ¿Han visto cuando ayudan los ricos de este mundo? Como salen en la televisión. Hacen todo un show televisivo. Y salen en televisión ayudando a los pobres, ayudando a los niños, ayudando esto, ayudando aquello, para sentir de la gente la admiración. ¿Cuándo ha visto un rico yendo a hacer eso sin que nadie lo sepa? Que lo haga solamente porque él sabe que va a ayudar y no necesita que nadie lo sepa. Son pocos, si hay alguno, de que haga esto. La Biblia en Santiago capítulo 2 nos habla sobre el problema que en las iglesias se aprecia al rico y se desprecia al pobre. Tampoco es a la inversa, no vamos a apreciar al pobre y despreciar al rico. Lo que la Biblia está diciendo es que en la iglesia todos somos iguales. Tengamos o no riquezas, todos somos iguales. Y los que tienen riquezas pueden apoyar a los hermanos que tienen necesidad. Y incluso hermanos que tienen necesidad pueden apoyar a otros que tienen más necesidad. Lo que necesitamos es fraternidad, lo que necesitamos es compañerismo y lo que necesitamos es amarnos los unos a los otros. En Santiago 2.1 dice
el hermano del Señor: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entre un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, vea que está usando el mismo término del hombre rico, y con ropa espléndida, y también entre un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, pero decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo, bajo mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd: ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Una de las cosas más interesantes en todo esto, hermanos, es que en algunas iglesias los hermanos se pelean por la política, se pelean por los ricos que nos quitan el dinero con los impuestos, por los ricos que hacen todo lo que quieren, y nosotros a veces discutimos por ellos, hacemos acepción de personas, y nuestros hermanos en Cristo que no tienen esa influencia los despreciamos por algo así. Debemos tener mucho cuidado de la manera en que nuestro corazón está actuando, no sea que seamos como el rico y no seamos como Lázaro y estemos en un problema serio de vida espiritual, porque nuestra vida, hermanos, va a ser evaluada allá arriba, no aquí. Aquí lo que usted tenga o no tenga no define, no es un termómetro de su espiritualidad. Lo que define su espiritualidad es su obediencia al Señor, su obediencia a Cristo. Por eso en la parábola se habla de que los dos mueren, los dos se mueren, y me llama mucho la atención la manera en que nuestro Señor Jesús menciona la muerte de los dos, porque el Señor lo usa de una manera que da la idea de que murieron en el mismo tiempo. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Observe, hermanos, la diferencia. El rico hacía fiestas, le llegaba toda la gente de alto nivel, y el pobre Lázaro estaba tirado allí. Se muere Lázaro, ¿y quiénes vienen por Lázaro? Los ángeles. Los ángeles son los servidores de Dios. Dios es el rey de toda la tierra, Dios es el rey del universo, Dios es el rey de todo, es el hombre más rico, es el ser más rico. En él hay riqueza y en él hay prosperidad, porque él es eso, él nunca es pobre. Dios es rico y envía a sus ángeles, y el más miserable de la historia, que es Lázaro, es el que es llevado por los ángeles, y del rico nada más dice que fue sepultado. Aquí se menciona el seno de Abraham. No voy a entrar en detalle con eso por el tiempo, pero según la Biblia, antes de que Cristo resucitara, el Hades estaba dividido en dos secciones: la que era el lugar de tormento llamado infierno, que todavía sigue, y una parte que se llamaba seno de Abraham. El infierno en el Nuevo Testamento siempre tiene que ver con dolor, sufrimiento, rechinar de dientes, pero el seno de Abraham tiene que ver con consuelo y consolación. Hago la diferencia porque una cosa es que usted reciba consuelo, y otra muy distinta es que alguien con amor y cariño lo abrace para consolar. Y la idea es que no solamente recibe cierta paz al ver que es libre de todo, sino que tiene a alguien que le puede dar consuelo. Y en esta historia tenemos a Abraham, que es lo que hace eso. Y es muy interesante porque el pobre va al cielo y es consolado, pero el rico solamente es sepultado. Ahora, la pregunta es, ¿dónde está el Hades? La Biblia le llama Hades en el versículo 16. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos,
y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Esta escena debe ser muy angustiosa, porque Lázaro y Abraham podían mirar y escuchar a los que estaban en el Hades, y los que estaban en el Hades podían escuchar y ver a los que estaban en el seno de Abraham, en ese otro lugar que le llama la Biblia en el Antiguo Testamento paraíso. La Biblia dice en Efesios capítulo 4 que él, cuando subió a los cielos, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esa cautividad que llevó cautiva cuando él resucita, según nos narran los evangelios, era los santos que él se llevó con él, no físicamente, sino que él los trasladó de lugar. Entonces ya ellos están en el cielo. Pero allí estaban juntos y ellos se podían mirar. La Biblia dice que el Hades está en lo profundo de la tierra. De hecho, la palabra Hades significa lugar de muerte o lugar de los muertos, y infierno, que es una palabra latina, significa inferior o profundo, y se refiere al lugar donde va un muerto. Cuando alguien se muere, ahora está cambiando un poco eso, pero cuando alguien muere, se entierra, se sepulta. El sepulcro es el Hades, pero el sepulcro también es la evidencia de que el cuerpo, el alma de la persona va a otro lugar que es profundo, donde no podemos llegar físicamente, y está en algún lugar de esta tierra. La Biblia le llama el centro de la tierra, lo llama Jesús en el Evangelio de Mateo. No es el tema, les voy a dejar la duda con el pasaje también, pero es un pasaje, es un lugar que está en el centro de la tierra, y es un lugar espiritual, y allí es donde están todos los impíos. Los santos ya no. Cuando usted, hijo de Dios, hija de Dios, el Señor la llame a su presencia o lo llame, usted no va a ir al Hades, usted va a ir a estar presente con el Señor. La Biblia dice que voy a estar ausente del cuerpo, pero presente al Señor. Cambia el sistema o cambia la forma cristiana. Pero aquí hay un detalle, porque cuando Jesús habla del rico y Lázaro, Él quiere enfatizar algo, no tanto este lugar, y por eso no vamos a enfocarnos en el Hades, hablaremos en otro día dónde van los muertos, pero lo que Jesús quiere enfatizar aquí es que cuando vamos a morir, cuando morimos, es cuando sucede la real división, y es donde sucede la realidad de la riqueza y la pobreza. Y eso lo determina mucho, y lo determina definitivamente lo que hacemos en esta tierra. No somos salvos por obras, pero somos salvos por una acción, y es creer en Jesucristo. Es el único medio. Vea que este rico llega a un punto de tristeza, a un punto de angustia. Vea, dice en el versículo 24 que entonces él, dando voces, gritando, decía: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Hay gente que cree que el espíritu y el alma no tienen figura. La Biblia siempre ha mencionado que sí la tiene. La Biblia de hecho habla de partes del cuerpo con seres espirituales, como son los ángeles. Entonces podemos ver que en este pasaje ellos ya murieron, sus cuerpos están en la tumba, pero ellos en el lugar donde están tienen facciones, tienen figuras y tienen características humanas. De hecho, creo yo, y es algo que le siento un poco de sentido, no soy médico, pero tengo un poco de sentido espiritual en cuanto a eso. Cuando hablan de un miembro fantasma, una persona es amputada de una pierna o de un brazo, y todos los que han sido amputados siempre sienten sus dedos y sienten parte donde no hay cuerpo. ¿Por qué lo siguen sintiendo? Ahora, por los nervios, etcétera, etcétera, pero realmente nadie médicamente ha podido explicar por qué se siente eso. Nada más dicen que es parte de los nervios y el cerebro se engaña. La Biblia dice, y usted lo está leyendo allí, que en la parte espiritual hay dedos, hay lengua, hay sed, hay una serie de características que tenemos. La Biblia sí enseña, y quiero mencionarle esto,
Usted tiene sed, usted tiene hambre, porque usted tiene un alma que se comunica por medio del cuerpo físico. Y hay una interconexión. Usted cuando alguien lo abraza, cuando usted abraza a alguien que usted ama, eso que usted siente en su cuerpo, usted no lo siente con ninguna otra persona, solo con la persona que usted ama. Cuando usted abraza a alguien fuertemente y lo besa o la besa, usted siente una sensación cálida. Esa sensación cálida que dice que produce una serie de sustancias en el cerebro, es el alma expresándose y sale por todo el cuerpo. Cuando usted muera, cuando yo muera, hermanos, vamos a vernos igual. El alma es igual a nuestro cuerpo y nosotros tenemos las mismas figuras. De hecho, la Biblia lo menciona en algunas ocasiones con relación a ese lugar. Y por eso es tan importante que veamos lo que estas personas, el rico y Lázaro, ocuparon. Ellos ocuparon un lugar, ellos fueron a un lugar. El ser espiritual no significa que no tenga espacio y no significa que no tenga tiempo. Al contrario, sigue todo igual. El único que no tiene espacio y el único que no tiene tiempo es Dios. Los ángeles tienen espacio, los ángeles tienen tiempo. Léase el libro de Daniel, capítulo 9. Un ángel fue enviado del cielo para darle un mensaje a Daniel, y ese ángel duró 3 días desde el cielo hasta la tierra. 3 días de hombre, de seres humanos. Puede imaginarse la distancia. Y los ángeles, dice la Biblia, que viajan más rápido que la luz y son más veloces que el sonido. Ellos son increíbles, pero tienen espacio y tienen tiempo. Y la Biblia dice que el rico y Lázaro, cada uno ocupa un lugar. En Mateo 19, versículo 24, la Biblia nos dice que los fariseos, al parecer, por lo que leemos allí, tenía la idea de que los pobres no llegarían al cielo porque Dios no los amaba. Pero aquí Jesús está diciendo que el rico está en tormentos mientras Lázaro está siendo consolado. ¿Cómo va a ser consolado un espíritu si no tuviese la manera de poder expresarse? Ahora, ¿qué pasó con el rico? Esto también nos enseña algo. Mi parte física es muy importante y valiosa porque es mi persona, pero no es el todo de mi persona. Nosotros tenemos en nuestro ser 3 áreas: espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es el medio por el cual el alma tiene sensaciones, expresiones y tacto con lo material. Y el espíritu es el medio por el cual el alma, que es el centro de todo lo que nosotros somos, el alma tiene conexión con lo espiritual, con Dios, con todo lo demás. Cuando usted llega a un lugar solo y siente ese escalofrío de la soledad, no es el cuerpo el que lo siente, porque los lugares solos no hay nada. ¿Qué es lo que siente el escalofrío? El alma, porque el alma no puede estar sola. El alma necesita compañía. Dios nos hizo para estar juntos, y cuando estamos solos, usted siente el escalofrío de la soledad. La soledad es terrible. Lázaro está siendo consolado, pero ¿qué pasó con el rico? No se menciona a nadie a su alrededor. Él está solo. No se menciona más que tormentos, dolor y sufrimiento. Ahora, observe que en todo este proceso, el rico nunca entendió en vida la necesidad de obedecer a Dios. Pero hay algo que sucede en todo este proceso. Porque cuando nosotros estamos hablando de un creyente que sufre, hermano, no es para que nosotros pensemos que él está en pecado. A veces hay cosas que son de pecado, pero nosotros tenemos que orar por nuestros hermanos que están enfermos, tienen pobreza, están pasando momentos difíciles, se sienten solos. En lugar de que ellos se sientan menos, nosotros tenemos que extender nuestra mano y consolar ese dolor que ellos tienen. Porque Dios nos hizo para estar juntos, y en los momentos difíciles necesitamos a alguien que nos abrace y nos dé consuelo. Y eso es lo que hacían en el seno de Abraham. Abraham estaba para consolarlos, para decirles: yo estoy aquí, no están solos, el Señor dice esto, el Señor dice aquello. Él estaba consolando a esas almas que llegaban con tristeza. Y por eso es importante que usted y yo aprendamos a entender que tenemos un propósito en esta vida de ayudar a otros. Ahora,
Hermanos, amigos, hay una cosa que no quiero que pase por alto y que no quiero que quede por fuera. Sea que usted crea o no en la vida después de la muerte, sea que piense o no en la vida después de la muerte, hay una realidad que va a tener que enfrentar que se llama muerte. Todos vamos a morirnos, nos guste o no, lo ignoremos o no, tarde o temprano vamos a tener que cruzar ese río de dolor. Sin embargo, cuando tenemos a Jesús en el corazón, tenemos la esperanza hacia dónde vamos. Y habrán ángeles que nos van a esperar para llevarnos con Él. No pensemos que la muerte es algo malo. Para nosotros no. Para nosotros es una ganancia. ¿Sabe por qué? Porque nuestro cuerpo, este cuerpo que tenemos, tiene enfermedades. Este cuerpo le da gripe, le da COVID, hay que cuidarnos de los virus, de las bacterias, porque nos enfermamos fácilmente. Cuando morimos, es ganancia. Usted en este cuerpo tiene tristeza, tiene angustia, tiene dolor. Cuando morimos, tenemos ganancia. Le digo, ¿dónde está la ganancia? Cuando muere el cuerpo, con él mueren todas sus faltas, todos sus pecados y todos sus dolores. Bienaventurados los que mueren de aquí en adelante en el Señor, porque con ellos también descansan de sus trabajos. Ellos van a dejar de sentir, los hijos de Dios. Usted va a ser consolado por el Señor. Y cuando resucite su cuerpo, y véase bien un espejo, porque ese es el cuerpo que va a resucitar, y recuérdese cómo era de 30 a 35 años, porque esa es la edad promedio, según nos dice Colosenses capítulo 2, cuando vamos a resucitar, vamos a tener el cuerpo semejante al de Jesús, es decir, de 30 a 35 años, y nosotros vamos a resucitar de esa manera. Y saben, ya no va a haber vejez, ni dolor, ni angustia. El rico nunca pensó eso y creyó que esta vida lo era todo, y desperdició todo, y se dedicó a disfrutarlo. ¿Han oído esa frase? Disfrute lo que usted tiene. Y es cierto, lo hemos dicho, pero en el buen sentido es que usted sepa administrarlo, manejarlo bien. En el mal sentido es que usted sea egoísta y no le deje nada a los hijos, y no se preocupe por los que se quedan, y no le interese la gente. Ese lado está mal. Tenemos que saber ser buenos administradores, disfrutar lo que Dios nos ha dado, usándolo de la manera que Dios quiere que la usemos. Por eso, en estos dos lugares había una gran cima. Esa cima, la palabra cima que aparece en el versículo 26, era una hendidura, como cuando usted llega a una montaña y tiene un valle y hay otra montaña al final. Pero la idea de la cima es algo que no tiene profundidad, es tan hondo, no hay manera de cruzarlo. Y la Biblia dice que eso era lo que separaba al rico de Lázaro. Hay una gran cima. Pero había algo también muy interesante, y no solo en este pasaje, se mencionan en Apocalipsis, se menciona en Isaías, se menciona en varios pasajes. Usted no olvida. No crea que al morirse hay borrón y cuenta nueva. No hay borrón y cuenta nueva. ¿Qué pasó con el rico? El rico recordaba, él recordaba lo que estaba pasando, lo que él vivió en esta tierra. Vamos a ir otra vez a Lucas capítulo 16, y cuando él le pide que le quite esa llama, ese dolor, esa angustia, todavía no había pensado en los seres queridos. Cuando Abraham le dice en el verso 25 que él no quiso recibir y hacer la voluntad de Dios, y le explica que hay una gran cima en el verso 26 y que no puede haber un intercambio de personas, entonces el rico dice en el verso 27, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Ya recordó a la familia, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Usted ha oído gente que dice, a mí no me importa si me voy al infierno, a mí qué me importa, yo cuando me muera lo espero allá. Y lo dicen en mofa, y lo dicen en sarcasmo, lo dicen en ironía. Así era este rico, hasta que llegó ahí. Cuando él llegó allí, cuando él experimentó eso, se dio cuenta
y por primera vez en su vida pensó en su familia y empezó a no desear que ellos fueran al infierno. Pero Abraham le responde: a Moisés y a los profetas tienen. Óiganlo, ¿sabe cuál es la respuesta de Abraham? Ahí está la Biblia. Ellos no quieren venir aquí, que vayan a la Biblia. Allí está. Ahí está la respuesta para que no vengan a ese lugar, para que no lleguen donde tú estás. Y el rico sabía el dolor que tenía, la angustia que tenía, y no había llegado el cuerpo, él no había resucitado. La Biblia dice que cuando resucite, por eso en la historia del rico y Lázaro no se menciona el rechinar de dientes, porque aunque hay mucho dolor y angustia, todavía no es el dolor físico que van a tener las personas que van a ir a ese lugar de tormento. Y en el verso 30 le dice este hombre: no, padre Abraham, o sea, no, que no use la Biblia. No, padre Abraham, si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Milagros, todavía en el infierno estaba pensando en milagros. Aquí mucha gente va detrás de los milagros. Creen que si hay milagros es porque Dios está. Pero vea lo que dice Abraham: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Si una persona no cree en la Biblia y no cree en el mensaje de la Escritura, y él dice: yo amo a Dios porque tuve un milagro, pero nunca va a la Biblia, él no es salvo. La única manera de ser salvo es creyendo el Evangelio de Jesucristo, la palabra de Dios. Esa es la única. Todos los milagros que Dios haga y que Dios puede hacer no salvan a nadie. El problema mayor es que la gente que tiene riquezas no quiere aceptar la necesidad que tiene hasta que llegue allá. Y cuando llega allá, va a recordar a sus seres queridos. Pero esto también me dice algo. Me dice que usted y yo, cuando lleguemos al cielo, también los vamos a recordar. Y lo vamos a recordar distinto. Porque si yo voy al cielo y mis padres fueron hijos de Dios, yo los voy a ver allá. Si mis padres no fueran hijos de Dios, yo sé que no los voy a ver, pero tengo la seguridad que al llegar, Dios va a consolar mi corazón, como lo ha hecho ahora. Porque nosotros, los hijos de Dios, si un familiar no llega al cielo y muere sin Cristo, yo lo lloro y lo sufro y me siento triste, pero llega el momento en el que pasa el dolor, la angustia, el Señor nos consuela y lo dejamos en las manos de Dios y decimos: bueno, Señor, tú eres el que sabes, por más que me duela, tú eres el que sabes, y sentimos ese consuelo estando aquí en esta tierra. Ahora imagínese estando en el cielo. Vamos a entenderlo y comprenderlo, pero usted va a recordar. Por eso es que usted y yo tenemos que predicar el Evangelio a nuestros hermanos en la carne, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros tíos, porque hermanos, si ellos no creen en Cristo, no los vamos a ver nunca más. Después de muertos ya no los vamos a ver nunca más. Y solamente sabemos que van a sufrir. Y vamos a saber que rechazaron una verdad en la vida. Rechazaron una verdad absoluta en la vida, que es que el único camino de salvación es Jesucristo. Van a tener mucha tristeza, van a tener mucha angustia, y eso sin haber resucitado físicamente. Incluso si un muerto en ese lugar de tormento tiene la capacidad de rogar para que se evangelice a los familiares vivos, ¿por qué nosotros, los hijos de Dios, a veces tenemos un corazón tan duro para no hacerlo? Realmente necesitamos considerar esto, y es lo que quiere decir Jesús con la historia del rico y Lázaro. Hay una realidad, aunque la ignoremos, la hay. Aquí hay enfermedades, aquí hay mutilaciones, aquí hay muchas cosas malas que ni siquiera queremos ver, y yo no las quiero ver, ni las quiero estar pensando, y yo sé que usted tampoco. Son realidades. El hecho de no hacerlo no significa que no existan. El problema es que allá, en el infierno, no es que va a pensar, no es que va a ver, no es que va a buscar si hay calamidades, es que las va a vivir en carne propia, las va a vivir en sí mismo. Y hermanos, cuando yo pienso eso con mis familiares que no conocen a Jesucristo, me duele muy profundamente en el corazón, porque los amo, porque son mis familiares, porque son parte de mi familia, que van detrás de una religión, de una filosofía, y no han querido creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Son rencorosos, son egoístas, son como ese rico.
hacen cosas para que los demás los vean, creen que haciendo el bien y que todo el mundo lo vea, eso es lo que hace lo correcto. Y ellos no tienen el gozo del Señor, no tienen la salvación. Y nosotros tenemos la oportunidad hoy de poder cambiar eso. Si usted tiene riquezas y Dios le ha dado riquezas y se ha hecho un poquito egoísta, todavía tiene la oportunidad de cambiar eso. Tiene la oportunidad de cambiar su perspectiva y hacer lo que Dios pide en su palabra. Si usted no tiene riquezas y está como Lázaro, también puede cambiar la condición. Hay algo que yo critico de Lázaro, porque Lázaro, aunque el Señor lo utilizó como un ejemplo de un salvo y un rico, y poniendo esa figura tan grotesca de este hombre tan enfermo, hay una cosa que se critica, digamos, del lado de Lázaro. Él, como mendigo en aquella época, tenía que tener familia. Entonces, ¿qué pasó con la familia de Lázaro? ¿Qué pasaron con los amigos de Lázaro? ¿Qué pasó con la gente que rodeaba a Lázaro? Yo no critico en sí a Lázaro, tal vez me expresé mal allí. Yo critico la periferia, quienes acompañaban a este hombre. Porque cuando la Biblia dice que él estaba echado, la idea del texto es que alguien lo llevaba y lo ponía allí a pedir. ¿Qué pasó con la familia? ¿Por qué ese desprecio a una persona amada? Que no nos pase a nosotros lo mismo que a la familia de Lázaro, que estemos dejando pasar a alguien con necesidad. Y si alguien tiene necesidad, debe acudir a su iglesia para oración y también para que se le extienda la mano, para un abrazo, una oración de ánimo, de apoyo. Tenemos que buscar esos lugares. ¿Por qué vamos a buscar a un rico? ¿Por qué vamos a buscar a alguien que no ama a Dios? Tenemos que buscar el lugar correcto. Cuando la Biblia nos habla de esta historia, y termina aquí en ese versículo 31, diciendo la verdad más directa que no podemos cambiar. Si una persona no oye la Biblia, no puede ser salvo. Si yo llego a hablarle de mi religión, de mi fe, de mi iglesia, de mi denominación, pero no le hablo de Cristo Jesús, yo puedo ser un buen religioso, pero no puedo hacer un salvo. El mi está mal. Yo tengo que hablar de Cristo. Usted tiene que hablar de Cristo. Somos hijos de Dios, ¿no es cierto? Somos herederos del cielo, ¿no es cierto? Usted y yo debemos hablar de Cristo. Le animo para que lo haga. Vamos a orar y en el nombre del Señor Jesús, yo quiero motivarlo para que usted pueda entender esta realidad. Y si usted no tiene a Jesucristo, usted pueda recibirlo como Señor y Salvador. Y si usted tiene a Jesucristo en su vida, pueda verlo como la guía de su vida y pueda cambiar aquello que no está bien. Ojalá que esta historia, y Dios quiera que esta historia, nos pueda ayudar a ser cada vez mejores. Muchas gracias por la paciencia. Muchas gracias por el tiempo. Quisiera hablar muchas cosas más. Es una parábola que dice muchísimas cosas, pero en otra ocasión hablaremos de algunas otras verdades que encontramos en esta parábola. Entonces vamos a orar y nos vamos a poner en las manos del Señor. Muchísimas gracias y el Señor me lo bendiga. Gracias te damos, amado Señor, porque nos has dado de tu bendición, nos has dado de tu misericordia y sobre todo nos has dado a nosotros la salvación por la fe en Jesucristo. Si hay alguien que no te conoce, te rogamos que pueda conocerte. Y si hay alguien, Señor, que está como el rico, no está mirando lo que realmente debe hacer, cambia eso. Si hemos hecho algo indebido, perdónanos. Y si hemos actuado de la manera incorrecta, perdónanos. Te pedimos un cambio, te pedimos una buena actitud. En el nombre de Jesús. Amén.